Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro en Canal 8 Televisión. Hoy tenemos un programa dedicado fundamentalmente a la industria y a la energía. Tenemos con nosotros a Jorge Rodríguez Díaz. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches. Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Vamos a hablar muy poquito del PECAN porque luego en la segunda parte del programa entraremos a fondo en el PECAN, que es el Plan Energético de Canarias, como todos ustedes saben. ¿Cómo está en este momento el PECAN ha sido aprobado por el Gobierno y remitido al Parlamento para que el Parlamento de Canarias lo tramite y proceda a su aprobación definitiva? Hablaremos, como les digo, ampliamente en la segunda parte del programa de este asunto, del plan, el controvertido Plan Energético de Canarias, que por fin, a ver si se pone en marcha tras muchos años de vicisitudes, ¿no? Sí, confiamos en que se ponga en marcha. En realidad es, como indica su nombre, el Plan Energético de Canarias, porque está hecho atendiendo a todos los actores en los sectores energéticos, a todas las administraciones públicas y a muchos grupos de opinión, desde sindicatos, ecologistas, asociaciones empresariales, de todo tipo. Por eso es un plan que difícilmente alguien lo aceptará completamente, pero tampoco está completamente alejado de ninguna de las posiciones. En definitiva, eso es lo que es la política, intentar encontrar unos puntos de encuentro para que las cosas que son necesarias para desarrollar una sociedad sean viables. Como digo, hablaremos de esto. La Consejería de Industria es muy amplia, ¿no? Industria, sí. Comercio, nuevas tecnologías. Exactamente. ¿Cuántas cosas más? La Consejería de Industria tiene consumo. Tiene También. 5 direcciones generales, que es Industria y Energía, Fomento Industrial e Innovación Tecnológica, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Comercio y Consumo. Quizá muchos temas en una... Son muchos temas y este año llevamos un año y poco este equipo actual y hemos trabajado mucho, hemos sacado muchos temas adelante y otros en los que estamos trabajando porque queremos trabajar hasta el final de la legislatura con el mismo ánimo que el primer día. Quedan unos meses. Usted es viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías. Nuevas tecnologías hay mucho que hablar. Hay un tema que me ha llamado la atención, que es el fomento a la industria e innovación tecnológica. Sí. Algo que ustedes llaman y que quiero que me expliquen lo que es la economía del conocimiento, ¿no? Dentro de la I más D más I minúscula, o sea, investigación más desarrollo más innovación. Efectivamente. Cuando llegamos al Gobierno nos planteamos que era necesario, muy importante para Canarias y estamos trabajando en eso, todo el equipo de la consejería, con la consejera al frente, que es una convencida de esto, que Canarias necesita dar el paso hacia la economía del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? Es una economía donde están presentes el resto de recursos tradicionales, como el capital, el trabajo, la tierra, etcétera, pero el recurso estratégico, el más importante, es el conocimiento. Es una economía donde ya lo importante no es tener materias primas, no es tener grandes extensiones para sembrar cultivos, sino es tener un bien muy preciado, muy escaso, y que en Canarias tenemos la posibilidad de que sea abundante, porque ya lo está empezando a hacer, que es el conocimiento, es decir, saber hacer cosas nuevas e integrarse en las redes mundiales, comerciales y de diseño tecnológico. Tenemos muchos inconvenientes geográficos, por ejemplo, de cuotas de mercado. Somos un mercado pequeño para el consumo interno. Sí. Estamos lejos de los grandes centros de investigación, de los grandes centros industriales. Precisamente porque nuestro mercado es pequeño, estamos más obligados a entrar en los paradigmas de esto que también se conoce como la nueva economía, en que los mercados son globales. Y tenemos que empezar a creernos que somos capaces de producir para vender a nivel global. En algunos ya hay algunos cuantos ejemplos que se consiguen en Canarias que estamos utilizando como un paradigma para que el resto de empresarios se animen y empiecen a pensar en esta clave de economía globalizada basada en el conocimiento. Vamos por partes. Tengo la sensación, a lo mejor errónea, pero quiero que me diga sí o no, de que la industria en Canarias es el pariente pobre de nuestra economía. Efectivamente, ¿no? Todos sabemos que Canarias es una economía muy terciarizada. Aproximadamente la tercera parte del Producto Interior Bruto de Canarias es turismo y casi otro tercio son el resto de servicios y la industria apenas representa un 8% y la agricultura está ya en torno al 5%, ¿no? Pero el nuevo concepto de industria que casi se confunde con el de sector servicios, porque ¿qué es una industria de diseño de software? Ya no sabemos si es industria, si es servicio, una industria de diseño de microchips,
una industria donde lo que vendemos es conocimiento de, por ejemplo, cómo producir alevines de una variedad de peces para que después se puedan producir en otros sitios, no solo en Canarias. Esta es una industria que está ligada al conocimiento y que ya no se sabe si es un servicio de conocimiento que prestamos o una industria que no es intensiva en recursos escasos en Canarias como el territorio y que no es contaminante. Por eso es muy importante que en Canarias empecemos a desarrollar eso, manteniendo un turismo de calidad y asegurando que nuestra vaca lechera en Canarias, el motor del turismo, el motor de la economía es el turismo, pero tenemos que empezar a hacer otras cosas para complementar esas actividades. Don Jorge, vamos a casos concretos. ¿En qué sectores de innovación? Porque claro, estamos hablando de investigación, más desarrollo, más innovación. ¿Qué sectores de investigación o qué centros de investigación son susceptibles de ofrecer ideas o productos que sean materializables, que sean sustantivables en algo que luego podamos producir industrialmente y vender? En Canarias tenemos, en primer lugar, dos buenas universidades, muy buenas a nivel del Estado español y a nivel europeo. Tenemos que conseguir que muchas de sus investigaciones se lleven a la práctica y ya estamos haciendo algunas experiencias en ese sentido. Últimamente hemos apostado por lo que llamamos el Foro Internacional de Inversión, que lo que quiere hacer es conseguir que inversores y emprendedores extranjeros e inversores y emprendedores canarios se unan para producir en esa economía del conocimiento y vender a nivel global. Hace 2 meses estuvimos en Silicon Valley con 14 empresas canarias, muchas de las cuales están desarrollando cosas que se han investigado o en las 2 universidades canarias o en los centros de investigación canarios como el Instituto Canario de Ciencias Marinas o el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y están pujando porque sus ideas se internacionalicen y se lleven a la práctica con socios que tienen más conocimiento que nosotros en los mercados de alta tecnología norteamericanos o alemanes o británicos, pero también con capital canario y conocimiento canario. Está muy bien lo que se está haciendo, por ejemplo, por la SEC, que empresas multinacionales radiquen aquí sus factorías, ¿no? Perdóneme, pero soy un poco escéptico, ¿no? Siempre tendemos a pensar, a lo mejor erróneamente, como digo, que los otros están mucho más avanzados. ¿Qué podemos aportar? Tengo una experiencia concreta y no quería citar un caso, pero bueno, a lo mejor nos sirve de ejemplo. El Instituto de Astrofísica de Canarias me han comentado algunas veces sus responsables que sí, que ahí para la investigación que realizan necesitan una gran tecnología, pero que luego el tejido industrial que existe en las islas es incapaz de aprovechar eso. Precisamente por eso queremos internacionalizar estas empresas y al evento este que tuvimos en Estados Unidos, precisamente, ya que personalizamos o particularizamos, una empresa surgida del astrofísico es una de las 14 que fuimos allá y expuso allí sus productos buscando socios norteamericanos que les ayuden a entrar en esos mercados globales que son altamente competitivos. Tenemos el conocimiento, a lo mejor tecnológico y científico en unas ciertas áreas, astrofísica y óptica es una de ellas, de las que estamos apoyando, también biotecnología, biomedicina, etc. Lo que a lo mejor nos falta un poquito de conocimiento de los mercados financieros para empresas de alta tecnología y de la comercialización internacional, pero sobre todo lo que nos falta es creernos que podemos hacerlo. Y yo estoy convencido de que sí podemos hacerlo, porque tenemos los recursos necesarios. Siempre que se piensa o se habla de investigación se mira hacia la administración, hacia el Estado, hacia las comunidades autónomas. También tienen un papel las empresas privadas que no lo cumplen. Desde luego. En España y en Canarias en particular, que está un poquito peor que España, la parte de investigación, es decir, la aportación al sistema de investigación por parte de las administraciones públicas está casi a un nivel europeo. Falta la otra mitad. Por eso también el sector privado, ¿no? Sí. Por eso también tenemos varios programas que lo que intentan es que las empresas innoven. Por ejemplo, otro programa que está siendo copiado por otras comunidades y por el Estado es el taller de dinamizadores, que es un programa financiado por el Gobierno de Canarias y que desarrollan las 2 universidades canarias, que consiste en algo tan sencillo como darle una formación de posgrado breve pero intensa a los titulados de las universidades canarias e insertarlos en una empresa durante 4 meses financiado por el Gobierno de Canarias con el objetivo de que les digan a esas empresas cómo pueden innovar y presenten proyectos de innovación potentes a los concursos nacionales y europeos. Y eso ha funcionado en los últimos 3 años hasta el punto que cada euro que invierte el Gobierno de Canarias en eso se ve multiplicado por 15 o 25 en proyectos que se traen de allá. Y eso está haciendo que muchas empresas canarias que nunca se habían planteado innovar lo estén haciendo. Hace unos años se decía que en Canarias no se innova porque, como decíamos antes, es básicamente turismo y el turismo no tiene... Pues
hay empresas turísticas en Canarias que ya tienen departamento de I+D. ¿Qué le parece? Gracias a estos programas. En cualquier caso, los empresarios, no solo los canarios, sino los empresarios españoles en general, son bastante reacios, están poco motivados a la hora de investigar o de invertir en investigación que inventen otros, ¿no? Precisamente eso es algo de lo que queremos convertir, por eso decía que nos convenzamos nosotros. Por eso queremos que nuestros empresarios vayan a un entorno donde hay empresarios que han tenido éxito. Y una cosa muy curiosa, en Canarias y en España no se tolera el fracaso. En el foro... Cuando en Estados Unidos casi todas un mayor porcentaje de las empresas que comienzan terminan por fracasar y se empiezan otras... Pero son muy valorados, la gente que es capaz de fracasar varias veces, allí son muy valorados porque se reconoce que tiene el empuje necesario para intentarlo. Conocí personalmente a un señor que había vendido su empresa en más de 250 millones de dólares a Cisco, una multinacional, y me dijo, por fin tuve éxito, este era mi proyecto 75. En España nadie fracasa 74 veces y lo dejan seguir intentándolo. Evidentemente. No sé si la estadística es fiable, pero sí que 6 o 7 de cada 10 empresas que empiezan terminan por cerrar al cabo de unos meses o del año, pero que sin embargo vuelven... Pero eso es lo que hay que volver a intentarlo y aprender de esos errores. En la cultura emprendedora norteamericana o alemana, uno que haya tenido, trabajando con seriedad, ¿no?, 2 o 3 fracasos, es valorado porque ya se sabe que en eso no va a volver a fracasar. Y si tiene valores internos de conocimiento y de actitud, pues acabará triunfando. Vamos a ampliar los últimos minutos de esta entrevista que nos queda en hablar de nuevas tecnologías. Otro tópico, estamos oyendo hablar de nuevas tecnologías desde siempre. Pues efectivamente... Vamos, para concretar, ¿seguimos atrasados en Canarias con respecto al resto de España y España con respecto... ¿O no? Respecto al resto de España, en Canarias no seguimos atrasados. Estamos en muchos parámetros en la media o un poquito por encima. España sí que está atrasada respecto a los países punteros europeos y desde luego toda Europa respecto a Estados Unidos. Pero eso tenemos que tomárnoslo en serio. Y curiosamente, un estudio de hace un poco más de un año de la OCDE hablaba de que el desarrollo que ha tenido Estados Unidos en las nuevas tecnologías en gran medida vino impulsado por la apuesta que hizo en su momento Al Gore cuando era vicepresidente por modernizar las administraciones públicas, que eso hizo que tirara de las empresas. En Canarias ahora lo estamos intentando y estamos creando las bases para tener una administración pública potente desde el punto de vista de las nuevas tecnologías que haga que las empresas, a su vez, se vean enganchadas a este tren. Porque eso sí que es cierto, hablando de mercados pequeños, el mercado de TIC, de tecnologías de información y comunicaciones en Canarias, ni siquiera en España está suficientemente maduro como para que por sí mismo tire del empuje que necesita la incorporación de nuevas tecnologías. Por eso, desde la administración pública hay que ayudarlo, pero no con la política tradicional de subvenciones, sino con la política del buen ejemplo. ¿De qué sirve que la administración cada vez tenga más páginas web en las que el ciudadano pueda hacer sus gestiones? No tanto, vamos, en otros sitios es mucho más, cuando luego Internet sigue sin llegar a muchos hogares y por supuesto a muchas escuelas. Internet ya está llegando a casi todas las escuelas. Ahora mismo estamos trabajando porque algunas que están distantes y gracias al gobierno de Canarias tienen enlaces vía satélite dentro del programa Medusa para que todas las escuelas tengan Internet. Hemos forzado en el último año que el Ministerio firmara un convenio con Telefónica para que entre 2006, 2007 y 2008 llegue a todos los núcleos de población la banda ancha y hemos vuelto a forzar que se acelere eso para que en lugar del 2008 sea en 2007 y yo creo que a finales de 2007 no habrá núcleo de población en Canarias que no tenga acceso a la banda ancha. Otra cosa será cualquier hogar aislado y tal, pero también estamos ya trabajando en proyectos para dar solución a cualquier hogar que esté muy aislado de este sentido. Pero sí que hay un proyecto y que estamos obligando o presionando al Ministerio, porque las telecomunicaciones de momento no es competencia del Gobierno de Canarias, esperemos que con el nuevo estatuto sí lo sea, estamos obligando al Ministerio para que presione a los operadores y que la banda ancha llegue a cualquier canario, independientemente de cualquier isla que viva y cualquier territorio. Incidiremos de nuevo sobre esos temas en la segunda parte del programa. Señores y señores, nos vamos un momento a publicidad y dentro de unos minutos estamos otra vez con todos ustedes. Continuamos en
Punto de Encuentro en Canal 8 Televisión, señoras y señores, esta noche con Jorge Rodríguez Díaz, viceconsejero de Industrias y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, con quien ya hemos estado hablando en la primera parte de este programa. Tenemos también para el debate de hoy, para el debate de esta noche, a Francisco Javier Ramos Real, profesor de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Francisco. Y Ricardo Luis Guerrero Lemus, que es profesor de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna, también profesor de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches. Decía en la primera parte de este programa que quería centrarnos en el debate sobre el Plan Energético de Canarias, el PECAN, el tercero que se aprueba, ¿no? O por lo menos el tercero que se envía al Parlamento. ¿Quién empieza? Bueno, si quieres yo mismo puedo... No, ya que estabas tú diciendo el tema de cuántos PECANes han habido, creo que legalmente han habido 3, este es el tercero, porque el PECAN del año 2002 nunca se aprobó en el Parlamento. Y quizás esto venga a reflejar algo que se ha perdido, que es el tiempo. El tiempo se ha perdido porque todos los PECANes nunca se han cumplido. O sea, desde el 86, que eso es gracias a Dios porque abogaba por usar carbón en Canarias como sustitutivo del petróleo, luego del 89, que fue pionero en el uso del gas natural, proponía el uso del gas natural en ciclos combinados para producir electricidad, el PECAN de 2002, que nunca se aprobó, entre otras cosas, nunca se han cumplido también, y entonces será algo que discutamos ahora. ¿Por qué no se cumplen los planes energéticos? Quedan siempre como, digamos, buena voluntad de que hay unos objetivos prefijados, pero quizás no se aplique ni voluntad ni dinero para que se lleven a cabo. Don Jorge, ¿por qué no se cumplen los PECAN o los PECANes? Exactamente, podríamos estar mucho tiempo intentando analizar la historia, que es bueno hacer un análisis de por qué no se cumplen, pero básicamente podemos decir que en algunos casos, porque eran demasiado novedosos, como el del 89, que apostaba por el gas y nadie se interesó desde el punto de vista empresarial por el gas en Canarias hasta pasados 10 años después de su aprobación. Como dijo antes Francisco, afortunadamente el plan del carbón no se ejecutó, se corrigió en 2 años solo, ¿no? Pero también este PECAN tiene unas características que lo hacen desde mi punto de vista más fácil que se cumpla, ¿no? Yo soy bastante optimista. En primer lugar, la financiación. El PECAN que el Gobierno ha remitido al Parlamento de Canarias está, en primer lugar, las inversiones que hay que realizar alineadas con la planificación estatal, porque en materia energética la financiación de las inversiones viene por un sistema nacional, tanto en la parte eléctrica como en la parte de hidrocarburos o del gas, de financiación. Lo hemos alineado al 100%. Aunque no estábamos obligados a hacerlo, le hemos dado trámite de audiencia a los cabildos, que tendrán que ver en la planificación territorial, y al Ministerio de Industria. Entonces, si los cabildos ejecutan su parte de planificación territorial y el plan está alineado con la planificación estatal del Ministerio de Industria, esta primera parte del PECAN, que es hasta 2011, es más fácil de cumplir. Hasta el punto que más del 90-93% de la financiación del PECAN, que son 4.115 millones de euros, procederá de la inversión privada que hagan las empresas, porque los proyectos serán rentables, porque en el sistema de financiación energética nacional así está contemplado, ¿no? Don Ricardo. Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente convencido de que el siglo XXI es el siglo de la revolución energética. No solamente lo pienso yo, sino lo piensa gente que sabe mucho más de este asunto que yo. Evidentemente las fuentes de energía fósiles se están consumiendo. Es cierto que hay previsiones que son contradictorias unas de otras, incluso a mí a veces me preocupa que se alarme demasiado a la gente con que el petróleo se acaba, porque eso nos hace sentir como algo normal el tremendo precio al que está llegando el petróleo actualmente. Pero dicho esto, evidentemente durante los próximos años y decenios vamos a sufrir una importante transformación en cuanto a la producción, la distribución, el consumo de las fuentes de energía, que son las que nos dan la calidad de vida y nos permiten desarrollarnos económicamente. Dicho esto, evidentemente el PECAN es una herramienta, o debe ser una herramienta fundamental
para que Canarias recupere un atraso muy importante en cuanto a su planificación energética. Y la historia nos demuestra que hasta la fecha pues no nos tomamos en serio este tipo de actividades. Yo que miré bastante el PECAN 2002 porque me pareció que era un documento que estaba bien elaborado, planteaba medidas que he hecho en falta en el PECAN del 2006. Por ejemplo, las medidas de discriminación vía impuestos, vía fiscalidad. Echo de menos algo en esa dirección. Nosotros consumimos muchísimo en transporte. No veo medidas claras en cuanto a tratar de generar un transporte sostenible en Canarias. Y por otra parte, también algo que me preocupa mucho, y que no solamente lo digo yo, sino que lo dice el propio Consejo Económico y Social Canario, que acaba de publicar recientemente un informe al respecto, las medidas que se plantean, tanto en ahorro como en diversificación energética, especialmente en el caso del impulso a las energías renovables, no están especificadas, no entran en el detalle. Estamos viendo en el PECAN, estamos viendo unas grandes cifras y corremos el riesgo de cometer los mismos errores que hemos cometido con anterioridad. Y el problema es que en un entorno tan vulnerable como el entorno de Canarias, en el que dependemos tanto energéticamente del exterior, dependemos prácticamente al 100% del exterior, y que dependemos además en nuestra industria de las comunicaciones, del transporte, es importante desde ayer, desde hace muchos años, posicionarnos con claridad y con ese espíritu pionero del que se habló cuando se planteó el gas natural en Canarias, pues posicionarnos en este momento y posicionarnos también con una acción pública importante, es decir, un 2% de inversión pública en el PECAN y no bien explicitado hacia dónde se va, introduce incertidumbres que yo creo que es importante corregirlas. ¿Qué tiene que decir el viceconsejero? Bueno, en primer lugar, respecto a lo de la crisis energética, efectivamente habrá una revolución y esperemos que se acaba, porque esto el petróleo se va a acabar. Se acaba el petróleo en 40 años, en 50 o en 40, 60 50, o en 30, 60... ¿no? Pero se acabará y subirá el precio. De hecho, en los escenarios que trazamos hay modelos de que dentro del periodo de vigencia de PECAN, que es hasta el 2015, el precio del petróleo es superior a los $100 el barril, ¿no? Respecto al uso de las energías renovables, que cambiaron de nombre, antes eran alternativas, pero ya todo el mundo sabe que no son suficientes las energías que conocemos ahora como alternativa energética real, a fecha de hoy y con el horizonte en 2015, es complementaria y muy importante, están potenciadas en el PECAN al máximo, ¿no? Hasta el punto que llegamos a un 30% de la generación eléctrica con energía eólica y solar. En Europa hay países que tienen más, pero porque tienen un 25, un 26 o más de hidráulica. Pero sin energía hidráulica la Unión Europea está en un 22. El objetivo para 2015 de la Unión Europea nosotros lo hemos trazado del 30. Respecto al ahorro energético, que es una de las bases del PECAN, tiene 4 grandes principios. Uno, que es por lo que se hace el PECAN y que antes Ricardo lo introdujo muy bien, porque el sector energético es muy importante para la economía de una región y por lo tanto para el bienestar social. Entonces el primer objetivo, gran objetivo, es la garantía de suministro en cuanto a regularidad, calidad y precio. El segundo gran principio es el uso racional de la energía. En eso se detallan una serie de objetivos, ¿no?, de uso racional de energía, como objetivos reducir un 20%, un 25% la ratio entre la energía que consumimos para producir una unidad de Producto Interior Bruto o aumentar la eficiencia del sector eléctrico. Lo que pasa es que este PECAN no entra en el detalle porque recoge como una de las medidas concretas que se da un plazo de 1 año después de su aprobación por el Parlamento para elaborar un plan detallado de medidas de uso racional de la energía. Eso es uno de los objetivos del PECAN, porque el PECAN no puede contemplar todas las grandes medidas al detalle porque si no nunca se concluye un plan. Esto es un plan marco a partir del cual emanarán una serie de instrumentos
Hay algunos instrumentos que son institucionales, como se tendrá que hacer la Ley Canaria de Energía, la Agencia Canaria de la Energía. Se solicita participar en muchas instituciones estatales que tengan que ver con la energía, como la Comisión Nacional de la Energía o la CORES, que es la Compañía de Reservas Estratégicas, y una mayor coordinación. Pero también en medidas económicas y fiscales, con respecto a lo que se decía, el PECAN no establece, porque no es su ámbito de competencia, qué tipo de fiscalidad se debe aplicar, pero sí reconoce y propicia para que mediante medidas fiscales se discrimine entre los diferentes tipos de combustibles o de usos energéticos. ¿Qué sucede? Que eso tiene que ser una ley que emane del Parlamento de Canarias a propuesta del órgano competente en materia fiscal, que no es la Consejería de Industria, sino la de Economía y Hacienda. Pero sí que el PECAN recoge la obligatoriedad por parte del Gobierno, este o el que sea, de que se tiene que estudiar esa ley y en las nuevas leyes fiscales que hayan en Canarias se recoja esa posibilidad, al igual que también se recoge que se utilice, precisamente con lo que acaba de decir, para que aumente la inversión en el privado, que la Reserva de Inversiones para Canarias, la RIC, se cree la posibilidad de que se pueda utilizar para financiar infraestructuras energéticas también. Sí. Hay un aspecto de PECAN que me gustaría poner sobre la mesa desde este momento, y es la utilización del gas, era quizá el aspecto más polémico. Hablábamos hace un momento de que el petróleo se acabará 30, 40, 50 años, según las previsiones de unos u otros, dependiendo de que sean más o menos optimistas, más o menos pesimistas. Pero hay quien dice que el gas es simplemente un aplazamiento, una prórroga, porque el gas también se va a acabar. Bueno, Ricardo, yo quería hacer un par de comentarios. Es decir, yo entiendo que hay ámbitos de competencia entre las consejerías, eso es el temor, así como las elecciones, y es que siempre que se hacen este tipo de documentos al final suelen quedar en la nada. Y suelen quedar en la nada porque hay que dotar económicamente las cosas que se planifiquen. Y ya me preocupa que de 4.059 millones que está presupuestado, más del 90% es inversión privada, y el dinero que va estrictamente a medidas de ahorro energético no parece que sea el suficiente como para que un 25%, entendamos, es decir, por cada peseta que se genera en Canarias de producción, en los sectores, vamos a tener que ahorrar un 25% en uso de energía per cápita. Eso es, en pocos sitios del mundo se ha conseguido, y no se puede conseguir con poco dinero. Y además, es importante, que ya lo dijo, la coordinación entre las administraciones, porque cada administración tiene una competencia, una territorial, otra en términos de energía. Pero ¿qué es lo que ocurre al final? Que cuando se van a instalar líneas eléctricas o cuando se van a hacer planificación, se llega tarde y hay problemas, digamos, legales, porque cada administración tiene sus competencias. Y yo quiero recordar que el sistema eléctrico en Tenerife, por ejemplo, está actualmente en una situación muy grave. Al borde del colapso. Al borde del colapso. Y para entrar en lo que comentabas del gas natural, evidentemente el gas natural, si el petróleo dicen que le quedan 40 y 50 años a nivel de consumo y cómo va a crecer la demanda, yo creo que a lo mejor hasta menos, el gas natural le queda algo más. Y el gas natural, además, el precio del gas natural está indexado al del petróleo. Pero evidentemente, a corto plazo, tienes totalmente la razón, es decir, las energías renovables tendrán que ir ocupando cada vez más un puesto en nuestra sociedad de consumo, pero de aquí a 20, 30 años, las energías fósiles van a seguir siendo, la base del sistema energético. Y el gas natural tiene algunas ventajas sobre el petróleo. Primero, nos va a permitir no depender solo del petróleo. Segundo, contamina menos y es algo más barato. Y va a permitir que el rendimiento energético de las centrales eléctricas sea mucho mejor. Dejar el petróleo también para el transporte, que es de más difícil aplicación. Yo no creo que el petróleo el transporte dependa exclusivamente del petróleo. De hecho, hoy casi... Sí, pero hay estudios recientes en los que a partir de un precio superior a $40 el barril ya se apunta a la posibilidad de utilizar biofueles, que por cierto son utilizados desde hace mucho tiempo en otros países, especialmente en Brasil, ¿no? Porque se llaman los cultivos energéticos, ¿no? Mucha gente cuando oye hablar de cultivos energéticos dice, bueno, ¿y esto qué es? Pues mire, es cultivar para producir energía, no para alimentar, sino para producir energía como sería bioetanol, por ejemplo. Se está haciendo ya en la península con cierto tipo de cultivo de cereales destinados solamente luego a fermentación, a producir... Y que precisamente en Canarias, en la que parece que lo de cultivar la tierra pasa a la historia, pues el tema de los cultivos energéticos, había algún compañero que me decía, bueno, pero es que en Canarias no hay tanto terreno como para poder cultivar energéticamente.
bueno, hagamos lo que podamos. Lo que está claro es que estamos dejando las tierras sin cultivar y aparte el agua que debemos reciclar, el agua nuestra que utilizamos los seres humanos en nuestras ciudades, pues la podemos utilizar esa agua reciclada para regar, ¿no? Y con respecto al gas natural, yo quería añadir una cosa nada más, ¿no? Yo creo que el gas natural, el enfoque, como se viene diciendo, es que es una energía de transición, porque a día de hoy no estamos preparados para asumir al 100% las energías renovables y necesitamos seguir produciendo energía y además producirla de una forma más respetuosa con el medio ambiente. Y el gas natural puede ser una buena energía de transición y nosotros siempre apostamos en la universidad en que sea de transición hacia el hidrógeno. El hidrógeno que entiendo. ¿Estamos muy lejos todavía de eso, de ese horizonte del hidrógeno? Bueno, esto al final también se mueve a partir de las necesidades del mercado, ¿no? Si el mercado no demanda más hidrógeno porque no hay una presión impositiva sobre las emisiones de gases y no hay una presión sobre los precios de mercado de los combustibles fósiles, ¿por qué voy yo a producir energía mucho más cara de la que puedo comprar en el mercado a través de la energía fósil? Si yo lo hago así, estoy desprotegiendo a todo mi tejido económico porque estoy haciendo que consuman energía mucho más cara de la que lo están consumiendo los competidores. El hidrógeno, Ricardo, tiene serios problemas técnicos todavía por resolver. No son serios. El tema del almacenamiento, además el hidrógeno en el fondo es un almacenamiento de energía. Porque no es una fuente de energía. Claro, tienes que gastar otro tipo de energía para producir en sí el hidrógeno que después va a unas pilas y después Exacto. El problema de que en el almacenamiento se pierde una cantidad, ¿no? El vector energético, ¿sí?, que se utiliza para una fuente de energía primaria, utilizarlo para poderlo transportar. Básicamente, almacenar hidrógeno para producir energía eléctrica se podrá hacer en el futuro, pero no es muy rentable por las pérdidas. Pero sí que es interesante desde el punto de vista de qué hacer con el transporte, porque si no lo alimentas por electricidad, caso del tranvía, por ejemplo, pero hay otros sistemas, los coches, los camiones, los aviones, pues tendrán que llevar un almacén de energía, que en este caso el hidrógeno parece ser un buen vector. Pero es importante lo que estaba diciendo Ricardo como elemento de transición. Tenemos que aprender a gestionar e investigar más en la tecnología del gas natural, que es la molécula de metano de los vectores energéticos, la más parecida a la del hidrógeno, para sobre eso, ese know-how, poder dar el salto a lo que se llama también la economía del hidrógeno. Es muy difícil pasar del carbón o del fuel oil al hidrógeno. Es mucho más fácil haciendo la transición a través del gas natural, y eso es un aspecto que también ha sido destacado en el PECAN entre una de las ventajas importantes y que a veces se olvida del gas. El gas no solo puede reducir el coste de la energía eléctrica a través de los ciclos combinados, no solo reduce, de hecho, las emisiones, no solo de CO2 y otros gases de efecto invernadero, sino disminuye la emisión de partículas prácticamente nula, muy bajísima, prácticamente nula las emisiones de dióxido de azufre, de dióxido o de óxidos de nitrógeno, sino que también permitirá tener en Canarias una tecnología, ir conociendo, manejando y haciéndonos expertos en una tecnología que nos va a permitir el tránsito. Paralelamente a eso, el PECAN también apuesta, que es curioso, en un plan energético, por apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo de las energías renovables y de la tecnología del hidrógeno. Y alguna experiencia ya tenemos en esta área. De hecho, el Instituto Tecnológico de Canarias es jefe de filas de un gran proyecto europeo del hidrógeno. Cosa rara, en Canarias no hay muchos equipos que sean jefes de filas de grandes proyectos europeos. Pues uno de ellos es el hidrógeno, porque sí que estamos apostando por esto. Pero esto es, digamos, post-PECAN, es decir, sí, la economía del hidrógeno no se va a introducir antes de 2020. En el tema del gas, para ahondar esto, ustedes, es decir, la Consejería de Industria, se han decidido a apoyar el gas por encima de todo, lo ha dicho la consejera. Parece que ahora mucha gente lo critica, que no está de moda, pero es una gran oposición popular. Incluso el profesor Ramos Real también ha participado junto con otros colegas de la Facultad de Económicas en un estudio que pone en evidencia las ventajas del gas, ¿no? Pero sigue existiendo una gran oposición entre la población, ¿por qué? Vamos, yo creo que... ¿Por desconocimiento? ¿No? Vamos a ver, yo creo que la oposición es no en sí en el uso del gas natural, sino en las infraestructuras que se tendrán que construir para la introducción del gas natural. Si tendrá que haber alguna especie de atraque para que los barcos pues introduzcan el gas y lo pasen a la regasificadora, y eso evidentemente puede tener un cierto impacto en el medio ambiente, nadie lo va a negar.
quizás había que hacer un análisis del coste, es decir, ¿cuál es mayor el coste de no introducir el gas natural? ¿Compensa el hecho de que a lo mejor hay que hacer unos puertos especiales para que entre el gas natural? Yo creo que sí compensa. Y yo, como estoy haciendo un poco abogado del diablo hoy, o sea, a mí mi preocupación en el tema del PECAN es que los dos puntos, los dos vectores son el gas y la energía eólica, básicamente. En el gas todavía no están hechos los puertos ni se sabe cuándo se van a poner a funcionar. Luego vamos a ver si incluso este PECAN ya empieza con problemas de cumplimiento. Segundo, en el tema de la eólica se está previsto que se van a ver casi 1.025 megavatios. Con esto de la trama eólica, 300 y pico megavatios se quedaron totalmente con un retraso de 2 años, no sé. Ha vuelto a empezar casi desde cero, ¿no? Claro, entonces yo tengo miedo a que dentro de, como dice el propio PECAN, que hay que cada 4 años revisarlo, dentro de 4 años lo revisemos para empezar de cero otra vez. Espero que no sea así. Yo confío que no, y de hecho estamos trabajando para que no sea así. Hombre, hay que trabajar todos los días y ponerse los objetivos, no escribirlos en un papel y olvidarlos, ¿no? De hecho, este PECAN tiene mecanismos de control que no hay que esperar a que lleguen los 4 años. Se propone la creación de una comisión de seguimiento del PECAN para seguir semestralmente, en el que participan los operadores energéticos de Canarias, de cualquier ámbito de la energía, en el que estarán presentes los cabildos en el ámbito territorial que les afecte, incluso los ayuntamientos cuando se trate de una acción puntual que afecte a su municipio. Porque sí es una cosa, sí que es cierta. La solución energética de Canarias no es cosa del gobierno, ni de un cabildo, es cosa de todos, del gobierno, de los ayuntamientos, del cabildo, de las empresas y de los ciudadanos, especialmente en lo que comporta al ahorro energético, ¿verdad? La decisión de que ahora en mi casa, en mi dormitorio, la luz está apagada, la tomé yo esta mañana cuando salí de casa y no la puede tomar nadie por mí y tenemos que concienciarnos todos. Este PECAN tiene una ventaja, pues ya se lo dije antes en la presentación, que probablemente nadie lo vea completamente bien, pero sí que hemos escuchado a todo el mundo y hemos intentado llegar a un punto medio de encuentro de las diferentes opciones. Si seguimos con esta actitud, podremos conseguir. Además, el PECAN también reconoce, como antes se ha dicho, no solo que se revise 4 años, sino cuando haya situaciones excepcionales. Entonces, la voluntad es que es un plan flexible para irnos adelantando, que establece por primera vez criterios, no objetivos, sino criterios. Esto es muy importante porque en energía eólica, en el sector eléctrico, etcétera, lo que se establece en este programa son los criterios de cómo planificar. Y que pase más allá de las infraestructuras planificadas de 2011, ya tenemos criterios. Cuando vayamos a negociar dentro del plan estatal de energía, ya Canarias tiene unos criterios con los que negociar y decirle al Ministerio, mire, estos son nuestros criterios, vamos a llegar a un acuerdo, como ya lo hemos hecho. Por ejemplo, en el Plan Nacional que se reformó hace unos meses, hemos hablado con el Ministerio, muchas veces eso no se consigue en media hora, para adelantar las inversiones. Si se fijan, la forma que se va a actuar en el PECAN es muchísimo, en 2007 y 2008 y después decrece. Antes estaba más lineal, que es como quería el Ministerio, para invertir todos los años igual, pero los convencimos que la situación en Canarias, probablemente ayudado por la desgracia del Delta, que la situación en Canarias era crítica, ¿no? Y los convencimos y ahora están previstas acelerar una serie de inversiones, principalmente en Tenerife, porque la red estaba más crítica, pero también en el resto de las islas, para garantizar una cierta robustez de la red eléctrica, igual en otras áreas, ¿no? A mí no me preocupa que la financiación del PECAN venga privado, porque es que la rentabilidad de esas inversiones está garantizada. Eso es una garantía mayor de que las inversiones se van a llevar a cabo. Están garantizadas por un sistema público, que es la tarifa. Eso tiene un matiz, pero bueno, quiero que hable Ricardo también, que si no... No, yo lo que quería... Luego explícanos ese matiz. Sí. Bueno, no, explica el matiz, Paco. Yo ahora seguiré con lo que comenzaba a decir. Tiene un matiz, es decir, el inversor privado va a acudir siempre a lo que sea rentable. Si eso que es rentable favorece el bienestar social, estupendo. Digamos, fomento de la energía eólica, fomento de la solar fotovoltaica, pero las medidas de ahorro energético y de uso racional de la energía no siempre es evidente que sean rentables. Y además, a las empresas y a los particulares, vamos a ver, por poner un ejemplo, si yo me voy a comprar una nevera y soy una persona que no tengo capacidad económica y una nevera que ahorra X vale 3 veces que la otra, yo voy a comprar la más barata posiblemente. Y nadie... pero lo mismo que una bombilla, una simple bombilla. Pero en una empresa a lo mejor podía hacer un análisis de rentabilidad y decir, en 3 años
el ahorro energético me compensa el coste. Eso no lo hacen las personas individuales. Pero, eso está demostrado en muchos países. Por eso lo que tiene que hacer muchas veces la actividad pública es subvencionar la diferencia en precios. Efectivamente, y eso se está haciendo ya. Eso se está haciendo ya con los equipos de electrodomésticos de Grupo A. Se está haciendo ya y se va a incrementar. Pero hay poco dinero para eso. No sé si es poco porque es bastante, porque de esa parte que es pública del PECAN está concentrada en el ahorro energético. Lo que no vamos a hacer es darle subvenciones a las compañías energéticas para que hagan sus instalaciones y se las queden ellas. Vamos a gastar el dinero, que antes a lo mejor se gastaba en darle dinero a compañías de sectores energéticos diversos, lo vamos a gastar en promocionar el ahorro energético. Y lo otro se financia con el sistema nacional. Sí, pero yo sigo diciendo que creo que hay comparado con dinero. Los esfuerzos que se han hecho en otros países, no veo muy ambiciosa precisamente en esa parte del PECAN, y creo que es fundamental. Es decir, intentar que el 25% para la gente, es decir, que todos los coches, por ejemplo, consuman una cuarta parte menos. Para eso hace falta mucha concienciación y muchas medidas y cierto dinerito. Y también que los equipos de gobierno duren un tiempo. Si cada año y medio, 2 años cambian la Dirección General de Industria, a mí me consta, no quiero hacer la pelota, que esta Dirección General de Industria está por lo menos concienciada del problema. Espero que la siguiente, sea del partido que sea, pues mantenga estos objetivos y se cumplan, porque si no, cada 2 años empezamos a hacer. ¿Cuántos consejeros de industria o consejeros hemos tenido? Pues muchos, ¿no? Y de distintos partidos. Ricardo. No, yo quería incidir en lo que se estaba comentando ahora, porque, claro, yo creo que tampoco se puede decir, oiga, este problema de la energía es un problema de todos, ¿no? Sí, pero unos pintan más que otros, ¿no? Porque si no, aquí no nos aclaramos. Y desde luego que, vale, ahora vamos a acelerar, pero vamos a ver si aceleramos. Y aceleramos, nos vemos en la necesidad de acelerar porque estamos muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver cuál es el punto de partida. Desde luego que el concurso eólico no ha sido el mejor ejemplo de hacer bien las cosas. Yo sé que no es culpa de ustedes porque ustedes han llegado después, pero es cierto que mientras otras comunidades autónomas van lanzadas, nosotros aún estamos esperando a que salga el nuevo concurso. Y lo malo es que cada vez hay más presión sobre la prima que se le da a los productores en régimen especial, porque al final, para que lo entiendan los ciudadanos, el dinero que se le da de prima a los productores en régimen especial sale de lo que pagamos todos nosotros con la tarifa. Y desde luego que al gobierno del Estado no le gusta nada estar subiendo el precio de la electricidad por encima de la luz. Y entonces pues llega un momento en que el gobierno del Estado va a decir, mira, hasta aquí este negocio, ahora voy a reducir la prima porque esto no hay quien lo aguante, ¿no? Y cuando lleguemos a ese momento, los que estemos más retrasados vamos a ser los que nos vamos a quedar más descolgados. Y ahí hay una responsabilidad. Yo creo que ese es un tema importante. Y otro tema importante es que si en Canarias, bueno, quería hacer también una puntualización. Yo he trabajado con hidrógeno en la universidad y el hidrógeno se puede almacenar, ¿eh? El hidrógeno se puede almacenar. Se pierde? Pero vamos a ver. En un coche aparcado que te vaya a poner, Paco, cuando llegues no tienes combustible ya, ¿no? Paco, vamos a ver. Por ejemplo. No, ponte en el caso concreto. Además, esto lo sabemos. Queremos llegar a 1000 megavatios, 1025 megavatios de energía eólica instalada. Esta energía eólica muchas veces va a estar produciendo por encima de la demanda de la red. Y esa energía va a haber que acumularla en algún lado si realmente le queremos sacar rentabilidad. Una apuesta importante que yo le veo un flanco muy vulnerable dentro del PECAN es la apuesta por la hidroelectricidad. Es decir, al acumular en agua, en altura y sacarla cuando hace falta, ¿no? Porque además los sistemas hidroeléctricos son como el Ferrari dentro del sistema eléctrico. Lo enchufas y en 2 minutos está inyectando energía a la red. Pero aparte de eso, también lo que es el almacenamiento en hidrógeno, siempre, por mucho que se te pierda, que yo digo que es poco, porque yo he trabajado con hidrógeno y desde luego que no trabajo con fugas, ¿no? Porque entonces eso sale volando. Aparte de eso, yo digo que más vale tener ese hidrógeno ahí acumulado que perder la energía eólica porque no somos capaces de conectarlo en la red. Se puede utilizar la electricidad sobrante en esas horas de la madrugada, por ejemplo, cuando no hace falta, precisamente en desalar. En desalar y en producir hidrógeno. No, y por eso al final llegamos a lo que creo que debería ser algo interesante dentro del PECAN, que veo unas pequeñísimas pinceladas, que es la interrelación entre la energía, el agua y los residuos. Tiene que haber una interrelación, tiene que ser casi un sistema vivo, tiene que haber un gran operador que opere sobre todo el sistema y que lo haga eficiente y que además sea un operador independiente, que eso es algo que hasta hace poco aquí no lo teníamos.
En este momento, más o menos quedan unos minutos de programa, pero hay un tema. ¿De cuánto dependemos de los combustibles fósiles, en concreto de petróleo? Más del 99, Sí. una barbaridad. 99,4. 99,4 por lo menos aproximadamente. 3,4. Hemos bajado una décima. No de los fósiles, del petróleo. El petróleo exclusivamente. Sí, con este panorama, cuando yo los oigo hablar de un 20, un 30% de energías renovables, ¿es creíble? Ya no es que es alcanzable, sino simplemente es creíble para el ciudadano que nos esté escuchando. Es muy ambicioso, pero es posible, es posible. Y no eludo nada cuando digo es responsabilidad de todos. Primero del gobierno, y estamos haciendo los deberes, y nos estamos corresponsabilizando, y estamos haciendo todas las gestiones a nivel interno con otros organismos que tengamos que hacer, y todas las intervenciones públicas que sean necesarias para convencernos todos sí, pero, de que es posible. No quiero también compartir con Ramos Real el papel de abogado del diablo, pero ustedes cesan dentro de unos meses. Bueno, pero el plan... Previsiblemente, si hay un cambio de gobierno... El plan será aprobado por el Parlamento de Canarias y tendrá un vigor de 10 años. Y el gobierno que venga tendrá que asumir la planificación. Eso es lo deseable, ¿no?, en cualquier país avanzado. Por eso es importante que haya una ley canaria de la energía, que un poco, digamos, sentara la arquitectura, cómo puede funcionar esto, porque es que ¿quién tiene que hacer un seguimiento? Si dentro de un año y medio se vuelven a cambiar las cosas, podría... No, yo digo, la ley canaria de la energía la estamos elaborando ahora. No sé si saldrá a tiempo de pero que sería importante que hubiera algún organismo neutral. Pero estamos trabajando a toda velocidad en eso. Y es algo que en el PECAN, cuando llegamos nos planteamos, hay que sacar la ley canaria y hay que sacar el PECAN. Y dice, es imposible las dos cosas. Lo intentamos con las dos cosas. Primero ha salido el PECAN porque era más urgente, pero estamos trabajando con la Ley Canaria de Energía y probablemente tengamos un borrador para remitir al gobierno en otoño. ¿Qué sucede? Que, bueno, había muchas cosas que no estaban hechas, pero las estamos haciendo. Y eso sí que es un cambio cualitativo importante. Ricardo, ya brevemente porque estamos... No, sí, no, es que yo, un PECAN sin unas claras medidas fiscales me resulta difícil de creer, porque, vamos a ver, en otros países, y pongo el caso, por ejemplo, de Alemania, se prima lo que energéticamente es eficiente frente a lo que energéticamente es ineficiente. De forma que no se entienda la fiscalidad con un ánimo recaudatorio, sino simplemente con un ánimo de... digamos, direccionar de una mejor manera el consumo y la introducción de una tecnología apreciable dentro del sector energético. Y entonces ahí, si el PECAN no plantea el que se prime a quien gasta bien la energía frente al que gasta mal, pues entonces... Eso está planteado, lo que no está concretado porque tiene que ser una ley del Parlamento quien lo establezca, porque no lo puedes establecer a través de un plan. Pero sí que el PECAN recoge la necesidad de que se elabore una ley fiscal que se prime el uso eficiente de la energía y penalice el uso ineficiente. Es un error, digamos, de toda España, ¿sí? Ocurre en toda España que la fiscalidad verde, que se llama, no está desarrollada como debiera ser y que las competencias están distribuidas entre distintas administraciones y eso quizás tendría que ser un problema de mayor índole, de mayor calado y estudiarse no solo a nivel regional, que es importante, porque creo que los gobiernos autónomos tienen potestad en el impuesto de electricidad y en el hidrocarburos para poner determinados, digamos, tasas o determinados, digamos, complementos, pero es un problema que de todo el Estado español estamos muy atrasados en esto, por ejemplo, respecto a Alemania, como has dicho, Ricardo. Sí. Se nos acaba el tiempo, viceconsejero, su última palabra. Pues que yo creo que es un buen plan porque, como puede ver, hay algunas discrepancias, pero estamos de acuerdo en la base, que es un plan necesario, que hay que apostar por las energías renovables al máximo, que hay que apostar por el uso racional de la energía, es decir, por el ahorro energético al máximo, y que es un documento para empezar a trabajar. En cuanto el Parlamento de Canarias lo apruebe, empezaremos a trabajar el Gobierno de Canarias. Muy bien, así lo espero. Muchas gracias, Francisco, por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Igual que a ti, Ricardo, también por habernos dedicado un rato de tu tiempo a este programa. Muchas gracias. Y así al viceconsejero también, pues, que ha hecho un esfuerzo de desplazarse expresamente a la isla para participar en este programa, ¿no? Muchas gracias a ustedes y saben que estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Creo que ha valido la pena. Gracias también a ustedes, señores y señores, por la atención que nos han prestado a lo largo de este programa. Lo cito para dentro de una semana, que será el último de esta temporada, antes del descanso veraniego. Hasta entonces.